Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Pero nos cambiamos la ropa del último episodio, estamos todos diferentes. Exacto. Estamos en el episodio número, Elo. 111. Ah, este te lo acordaste. Bueno. 111. Bien. 111 episodios de PLF y te tiro dos cosas que tienen 111. A ver. Dos parashot de toda la Torá tienen 111 versículos. ¿Puedes creerlo? Me hago religioso, me dejo la verdad. Parashat Vaikra y Parashat Ekev. Y tenés que explicar la relación entre las dos. No tengo la más mínima idea qué pasa. Ekev Tishmeun, ¿sí? Si escuchás, y Vaikra, y que Dios llamó a Moshe. Mirá ya la conexión. Dios llama a Moshe y tenés que escuchar las mitzvot. Entre el llamado y la escucha. Wow, ya tenemos una prédica. 111 versículos, episodio número 111. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elo? No me acuerdo. Y vamos a hablar de otro tema, pero algo surgió en el último episodio que nos preguntó a la Tosefta y qué es y demás. ¿Lo cambiaste entonces? ¿Para este ya lo cambiaste? Sí, lo hacemos ahora, bueno, ya está. dale. Vamos a hacerlo rápido. Bueno. Que tiene que ver con tratar de ordenarnos en nuestras cabezas, para todos los que nos están viendo y escuchando, para Elo y para mí, la gran biblioteca judía. A ver, yo voy a anotar. Vamos anotando, vamos a hacer un grafiquito y demás. ¿Por qué? Porque los judíos somos llamados Am HaSefer, el pueblo del libro, Sí. ¿cierto? ¿Y quiénes nos dieron ese título? ¿Los goim, los no judíos? ¿Pero quiénes? Sí, siempre un no judío. No pero sé, ¿quiénes? los griegos. No, los musulmanes. Los musulmanes. En el Corán, pero llaman al cristianismo y al judaísmo Am HaSefer, porque ambos, el judaísmo y el cristianismo, se basaban en, a diferencia del resto de los politeístas de la zona, en un libro. ¿Cuál era el libro? La Torá, La Biblia, el Tanaj y demás. Entonces eran los pueblos del libro. Y después el judaísmo lo hicimos parte y nos decimos, somos el pueblo del libro, el que más lee y demás. Eso es otro tema. Tema de Pero, otro podcast. sin lugar a dudas, algo que es trascendental en el judaísmo tiene que ver con los libros, la biblioteca judía, ¿no? Dime cuál es tu biblioteca y te diré quién eres. Por los judíos nos constituyen los libros, ¿sí? La importancia de los libros. Pero muchas veces hablamos de muchos libros judíos y la gente no tiene la más mínima idea qué es. Exacto. Y hay mucha, como, vamos a decirlo, hay mucha desinformación, hay muchas cuestiones ambiguas que no se terminan de entender, pero esto es esto y esto es aquello. Lo que yo quiero hacer en este episodio, en este simple episodio, Elo, y ayúdame, vos andás haciendo un grafiquito, vos en la voz de la conciencia, es ordenar los principales libros de la historia judía. Por supuesto que no vamos a hacer todo el libro de la historia judía, vamos a ir hasta poner la escritura del Shulchan Aruch. Vamos a acabar con la escritura del Shulchan Aruch y empezamos con el Tanaj, con la Biblia hebrea. ¿Te parece? Vamos. Bien, Elo. Muchas veces la gente se confunde Torah con Tanaj. ¿Cuál es la diferencia entre Torah y Tanaj? Bueno, Torá es el Pentateuco, es el Humash, son los 5 libros de la Torá. Y Tanaj son Rashei Tevot, son iniciales de Torá, Nebim y Ktubim, o sea, de 3, o sea, tampoco son libros, ¿no? Porque secciones. Secciones, exacto. Bien, vamos a explicar. Tanaj. Explícalo. Si alguien quiere traducir cómo se dice Tanaj en español, que es el primer gran compendio judío, el Tanaj es la Biblia hebrea. Lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, sí, que nosotros no consideramos que es antiguo porque no consideramos que hay uno nuevo, por lo cual no puede haber uno viejo, es el Tanaj. Y como decís, Tanaj no es un nombre propio, sino es la construcción de 3 términos generales que son las 3 secciones del Tanaj. Sí. Siendo la primera sección del Tanaj de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, según llaman los cristianos, que es la Torá. ¿Sí? En total, el Tanaj tiene, ¿cuántos libros? 24 libros, el Tanaj. Y esos 24 libros, ¿cómo llegó esa canonización de esos 24 libros? Lo hablamos en el episodio de Hitzonim, de los libros apócrifos, pero en algún momento del siglo I, antes o después de la Era Común, se decidió que 24 libros entrasen en el canon bíblico judío. ¿Okay? Y otros quedaron afuera, porque eran los inspirados por Dios, eran los más tradicionales, los más antiguos. Tema para otro episodio que ya hicimos. Bien, pero esos 24 libros componen el Tanaj. Esos 24 libros están a su vez subdivididos en 3 secciones. Hay 5 libros que son parte de Torá, ¿okay? Hay otra cantidad de libros que son parte de Nevim, de la parte de los profetas, y hay otra que es parte de los Ktubim, de los escritos. ¿Okay? Entonces empecemos. Torá. ¿Qué es la Torá? Lo que tenemos en el Aron HaKodesh es la Torá, que hoy lo llamamos también Humash, porque Humash significa 5. Pentateuco, Humash, Hamesh en hebreo 5, que son los 5 libros de la ley. ¿De qué hablan? Desde la historia de la creación del mundo hasta la muerte de Moshe. Correcto. Hasta ahí está, ¿ok? Eso es Torah. Luego de que termina la Torah, la segunda sección del Tanaj es Nevim, profetas, que históricamente narra desde dónde, desde la conquista de la tierra de Israel por Josué hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén
en el siglo VI antes de la Común. Ese es el abanico temporal de la segunda sección del Tanaj, la sección de Nevi'im, de profetas. Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá, Elo? Sí. La tercera sección no tiene ninguna cronología histórica, sino que son como, ¿viste cuando decís A, B y otros? ¿Viste cuando decís otros o misceláneas? Bueno, esos Ktubim, escritos. Sí. Que son diferentes escritos, los salmos, los proverbios y más están ahí. En total el Tanaj son 24 libros. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, hasta ahí. Sí. Entonces, cuando hablamos de Tanaj, de los libros más, del libro de los libros, de la Biblia, que significa libro en griego y después al latín, estamos hablando del Tanaj, Biblia, 24 libros, siendo la Torá una de las secciones del Tanaj, Claro. pero a no confundir. ¿Estamos bien hasta acá? Claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso, pero ya aclaramos que el Talmud, la Gemara, la Mishnah no está. Eso está muy bien. Eso está muy bien lo que explicas, Elo. Digamos, porque y aparte esto también es interesante. Muchas veces, muchos rabinos dicen. Eso iba a decir. ¿Qué dicen? La Torá dice. Ah, ese me mata. La Torá dice. Está escrito en la Torá. No, pero lo que está haciendo está en contra de la Torá. Vos decís, yo quiero explicar dos cosas. Uno, para darles con un caño a estos rabinos, y por el otro, para también darles el beneficio de la duda. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero hay una acepción de Torá en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido estricto Torá son cualquiera de los versículos que aparecen en los primeros 5 libros del Tanaj, en el Pentateuco. Eso es Torá. Claro. No otra cosa. Ese es el sentido estricto. ¿Sí? Entonces, está escrito en la Torá, no puede estar ni en la sección de Nevi'im, ni en Ktubim, ni en la Mishnah, en el Talmud. Tiene que estar escrito en la Torá. Entonces, pero hay un sentido que después en la tradición judía se dice, la Torá dice, es como decir, el judaísmo dice, como en un sentido mucho más amplio. Pero también es engañoso, porque vos le querés dar más estatus, porque por supuesto, de todos estos libros, el que tiene más estatus es la Torá. ¿Sí? No, bueno, yo voy a poner un ejemplo claro, porque muchas veces te dicen, no, la Torá dice que no podés caminar 3 amot sin tener la cabeza cubierta. Yo digo... 4 amot, 4. 4, perdón. 4 amot. Y yo digo, no, la Torá no dice. Esto lo puede decir el Talmud. Y el Talmud es la opinión de un rabino. Claro, que después está, ahora vamos a llegar al Shulchan Aruch, la mesa servida, que la otra vez hablamos del mapá, ¿no? Sí, hablamos bueno, muy bien. Pero digo, organizando. Pero a mí, por eso bueno ir organizando, no, pero por eso biblioteca me judía. gusta el tema, porque a mí me da bronca cuando alguien dice, y por lo general la gente lo repite, de que lo dijo algún rabino, dice, no, a mí me dijo un rabino que la Torá dice que el recato es hasta acá. No, mirá, en ningún libro de la Torá y del Tanaj debe decir que el recato es hasta el codo y hasta la rodilla. No está. Por eso, entonces, primero que está muy bien lo que está diciendo Eloy, y yo soy, digamos, un hasid, un fiel seguidor de ese pensamiento, es mostrame la fuente original. Y no me digas la Torá. Dice, porque no es lo libre decir la Torá que la Mishnah, que el Talmud, que un código medieval, que un código de tradiciones medievales. No es lo mismo. Cada uno tiene su estatus. Entonces, muchachos, queremos ser judíos. Para ser judíos tenemos que ser literatos. Tenemos que leer. Tenemos que ser instruidos. No, tenemos que ser instruidos. Sí, pero los rabinos no quieren que estén todos Bueno, yo soy un rabino que quiere que la gente lea. Así no, que, porque a la gente es como... Vayan y compren un Tanaj y una Torá. ¿Ok? Vayan y compren un Tanaj y una Torá. En español hay buenas versiones en español de la Torá y el Tanaj. ¿Ok? Compren una judía, dentro de todo, que tienen interpretaciones judaicas y no cristianas. Pero un judío no puede no tener una Torá y un Tanaj en la casa. Ponele que después no seas observante, que no comas kasher. No me importa que no compres la Shabbat. No importa. Sabé. No, bueno, pero hay otro Tenés que ejemplo, saber. ¿no? Ahora vamos a llegar a los libros, pero era obvio que no podemos eludir el tema. Por ejemplo... Eludir elo. Claro. El tema de mezclar, por ejemplo, porque es divertido, ¿no? La Torá dice, no cocinarás, ¿no?, la carne del cabrito en la leche de la madre, ¿no? Sí. Después de ahí los jajamim, los sabios, los rabinos, aprenden que no puedes cocinar carne con leche, pero no de la madre, porque vos podrías decir... No solamente que no puedes comer carne con leche, que también no puedes... ¿Qué? No, comer. No podés no solamente no comer, que no los puedes mezclar. No los puedes mezclar y que tampoco puedes tener beneficio de carne con leche y demás. Bien, pero en principio... Así como los sacerdotes, explica Maimónides que los sacerdotes egipcios se rasuraban acá, ¿no? Por eso hay que dejarse las peot, que el único motivo que tiene eso es para diferenciarse de los sacerdotes paganos. El tema de comer ese plato, que para mí sería un plato de la época, como decir vitel tonel, no sé, que ahora todos comen a fin de año en Navidad, yo no sé, nunca lo comí, no sé qué es, carne con vino, ¿qué es? No sé, las lenguas. No sé, ¿lengua vitel tonel? No sé, por eso. Bueno, pero veo que todos hablaban del vitel tonel, ¿se dice así? Vitel tonel, bueno, no sé. Bueno, cuestión, entonces yo lo que digo, de ahí después, hoy en día, nosotros no comemos pollo con leche. Claro. ¿No? Porque eso es de Rabanam, de los rabinos. Entonces uno dice, ¿y por qué los rabinos dijeron eso? No, porque si la gente comía
pollo, te ponen vallas. Entonces es como que te empiezan a tomar un poco de estúpido, porque si de verdad se puede, no, pero ahora la palabra del rabino tiene más fuerza que la Torá. Entonces, por eso a veces a mí me indignaba cuando un rabino dice una cosa a un feligrés que le pregunta, y vos decís, che, pero ¿por qué le dijo ese disparate si el mismo rabino no lo cumple? Dice, no, pero yo como lo conozco le dije eso porque si no él se va a desviar. Ok, pero más allá de tus traumas o de tus lecturas, a mí no me la hacían. Yo decía, no, flaco, yo lo que quiero. Es que esto vamos a lo segundo. Explícame de dónde salió. Primero, a ver, el libro de los libros del judaísmo es la Torá, el Tanaj, ¿sí? Dentro del Tanaj, la Torá. Bien. Terminamos ahí. ¿De cuándo estamos hablando? Del siglo XII antes de la era común hasta el siglo III o IV antes de la era común. Bien. Pero el judaísmo no terminó ahí, es lo que suelo explicar. No seamos tampoco fundamentalistas. Y el último episodio hablamos sobre el fundamentalismo y el fanatismo judío. Sí. No seamos literalistas. El judaísmo se sostiene en la Torá y en el Tanaj, pero construyen base a eso. Los rabinos toman eso y construyen y empiezan en los primeros siglos de la era común a poner por escrito lo que se dice que era la Torá oral. En el Talmud, en el Midrash, se dice que Dios, aparte de entregar la Torá escrita, este Tanaj o esta Torá, el Humash que tenemos, entregó también una Torá oral. Que la Torá oral es una suerte de, se llama Torá Sheval Peh, una suerte de interpretaciones, de lecturas, de comentarios, de tradiciones, para cumplir esos grandes preceptos que te decían de la forma correcta de interpretar esos versículos bíblicos o ciertas costumbres milenarias que no aparecen escritos ahí. Más allá, y no vamos a hacer todo un énfasis si es verdad, si es legítimo, si no es legítimo, si lo inventaron los rabinos para No, claro, porque los rabinos dicen que toda la Torá oral fue dicha por Dios a Moisés en el desierto. Y vos le decís, ¿pero cómo? Dijo lo que dicen la Mishnah y el Talmud, y a mí me decían, sí. No es del todo así. Hay algunas interpretaciones que dicen es eso, hay otras que lo entienden más en sentido de desarrollo paulatino. Los conceptos. Sí, los conceptos generales. Yo lo que entiendo de lo que Torá oral es que los judíos nunca leímos la Torá literalmente. O por lo menos hace miles de años que no leemos la Torá literalmente, que siempre lo acompañamos con una interpretación. Eso lo dice Maimónides en la introducción. Esa interpretación. Perdón, ¿no puedo decir eso? Maimónides dice que nunca el judaísmo, cuando él explica cómo fue llegando la Torá hasta nuestros días, la cadena, etcétera, y él dice, el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente, nunca fue interpretado que si una persona lastimaba a otro y perdía la vista o le sacaba el ojo literalmente, que había que sacarle el ojo al otro. Maimónides dice, que es un médico y con mucho criterio, que lo que dice es hay que reparar el daño, claro, ¿no? Hay que indemnizar. Eso ya aparece en la Gemara y demás. Pero ahora quiero explicar esto. Dígalo. Los rabinos en los primeros siglos de la era común comienzan a desarrollar un gran pensamiento que lo ponen en libros. ¿Okay? Lo ponen por escrito en libros. El primer gran libro de la era rabínica, la era bíblica, son todos los libros que entraron en el Tanaj. ¿Sí? Y con los apócrifos, con esos libros también judíos que no entraron en el canon bíblico por un motivo u otro. Bueno. Que también es importante que estén en la biblioteca judía. ¿Por qué son importantes que estén en la biblioteca judía? Porque son libros judíos que quizás no tienen el grado canónico para ser leídos en la sinagoga como un libro religioso, pero cuentan parte de nuestra historia y de las primeras interpretaciones de la propia Torá. Pero vamos a la era rabínica. Bueno. O sea, la era rabínica se abre a comienzos del siglo I de la era común y va por unos siglos más. Y ahí hay dos grandes libros, la Mishnah y el Talmud. Y quiero explicar sobre la Mishnah y el Talmud. ¿Qué es la Mishnah? Mishnah significa o bien repetición o bien enseñanza. La Mishnah viene los dos. Y que era la Mishnah fue un código legal, o por lo menos, no un código legal, un compendio de posiciones legales de diferentes rabinos desde el siglo I antes de la era común hasta comienzo del siglo III después de la era común, redactado y recopilado por Rabbi Yehuda Nasi en el año 216 de la era común, llamado la Mishnah, que está dividido en 6 grandes órdenes, ¿sí? Que son como 6 grandes secciones, y cada sección está subdividida de 7 a 11 masechtot, tratados. Y toda la ley judía, ¿sí? Bíblica, rabínica, digamos, o todas las interpretaciones de ley y jurisprudencia legal rabínica originada, la mayoría de leyes bíblicas, está en alguno de estos tratados. Entonces, por ejemplo, está en un tratado que se llama de Gitín, sobre el divorcio. Correcto. La Torá, ¿qué dice sobre el divorcio? Cuando un hombre, ¿sí? Digamos, quiera divorciarse de su mujer, le deberá entregar una acta de divorcio. ¿Sí? Sefer Kritut dice, ok, digamos, cuando encuentre en ella algo indebido. Okay, los rabinos dicen, ok, pero ¿cómo se tiene que entregar? ¿Tiene que ser oral? ¿Tiene que ser escrito? ¿Puede ser escrito sobre papel? ¿Puede ser escrito sobre un cuerno? ¿Quién lo debe entregar? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Qué motivos hay? Hay todo un montón de jurisprudencia.
¿Cierto? Es como, no sé, como que la Torá fuese la constitución y después cada uno de estos tratados son una suerte de el código legal, el código civil, el código comercial, el código penal. Lo estamos hablando en un lenguaje que es tuyo, ¿se entiende? Sí. Porque los rabinos, en definitiva, eran abogados. Obvio. Los rabinos eran abogados que de la constitución, que era la Torá, empiezan a deducir y a poner en práctica esos principios generales. Había tratados sobre Shabbat. En la Torá hay varias leyes sobre Shabbat, sí. ¿Están todas las leyes de Shabbat? No. Pero están dispersas. Los rabinos las ponen todos juntos en un tratado, en un masejet, con 24 capítulos sobre leyes de Shabbat. Claro, lo que quiero hacer un paréntesis, que me parece importante, es que en el momento que existían los reyes y estaba en la tierra de Israel, los judíos utilizaban la Torá como un código penal y civil. Claro. Después, ya cuando son conquistados por los romanos, ya, creo que lo hablamos en otros episodios, ya no tienen poder de decidir matar a alguien porque Roma era el que impartía la ley penal. Y después, con la destrucción del segundo templo y ya la desaparición del Estado de Israel, de los reyes, todo lo que conlleva eso, pasa a ser un código moral y ético que es reinterpretado totalmente. Porque sí, pero vos pensás que la Torá decía, cuando un toro cuernee a fulano. Está bien, pero... ¿Qué tiene que ver eso hoy en día? Okay, pero en la época de la Mishnah, ¿sí? La época de la Mishnah tiene un tratado completo, ¿sí? Que se llama Baba Kama, Sí. ¿okay? Que versa sobre... Eso. Y esto es escrito en la época de los romanos. ¿Ok? Pero Está escrito en el siglo III de la era Está bien, está pero redactado, compilado en el siglo está III bien, de la era pero común. se aplicaba todavía porque era una ley civil entre Sí, judíos. no ¿Cómo a ver, compensar el daño? ¿O no? No sabemos si todo lo que está escrito en la Mishnah se aplicaba en la vida real o era más un código hipotético de leyes de cómo debería ser cuando se restablezca. Por ejemplo, también hay un tratado absoluto, completo, no un tratado, un orden, un ceder completo de los 6 órdenes de la Mishnah, que en total tiene 63 tratados, un orden completo que se ocupa de leyes sobre el Beit HaMikdash, sobre el Templo de Jerusalén. Y el Templo de Jerusalén ya estaba destruido, fue destruido en los 70, la Mishnah es redactada a comienzos del siglo III. ¿Cómo puede ser? Bueno, 2 opciones. O porque ponían un compilado de la ley cómo debería ser, o porque realmente pensaban que el Templo de Jerusalén iba a volver a ser reconstruido. Claro, Pero sí. si tenía que ser reconstruido, los Kohanim sabían qué tenían que hacer. No, Y así hay de todo. ¿No sé? Hay un orden completo que, para recordar los órdenes, hay una regla memotécnica. A ver, dígala. Zman Nakat. A ver. Zraim. El primero, semillas, que son todas las leyes agriculturales. Moed, festividades. Muy bien. ¿Ok? Que son Shabbat, Pesach, Yom Kippur, Sukkah, cada uno tiene su tratado. Después Nashim, mujeres, que son todas en relación divorcio, casamiento, las leyes del Ibum, ¿ok? Del Levirato, todo ahí. Hay un tratado para cada uno de estos temas. Nezikin, daños, que son todas estas cuestiones, claro. Derecho civil, comercial, Claro. penal y demás, está ahí. Después está, eso es Sman, la Nun de, y después Nakat, Kodashim, uno que tiene que ver todo con las cuestiones sagradas del templo, y Toorot, las cuestiones de pureza y pureza ritual. Correcto. De vuelta que seguía siendo importante, pero no tan importante. Eso es la Mishnah. Muy bien. ¿La Mishnah para qué fue usado? Hay 2 interpretaciones. Para que todo eso fue compilado, como vos dijiste, porque él temía que esa tradición oral se pierda, entonces se escribe, ¿o no? Hay varias interpretaciones de por qué se Dígalo. ponen por escrito. Esa es la más común, porque tenía miedo de las persecuciones romanos, habían sufrido la destrucción del templo en el año 70 y la derrota de Bar Kokhba en el 135 y demás. Entonces decían, cada vez hay menos sabios, y si hay menos sabios la tradición oral se va a perder, la vamos a poner. Otra es porque se hizo tan grande la tradición oral que ya era imposible que alguien la recuerde oralmente. Claro. Otra tenía que ver como para competir un poco con el cristianismo, que el cristianismo ya tenía el Nuevo Testamento y los judíos no teníamos un Nuevo Testamento, sigamos teniendo solamente el Tanaj, la Torá. Entonces, como para competir de libros, bueno, esta es nuestra jurisprudencia, esto es lo que nosotros hacemos, vivimos esta ley. Bueno. Diferentes motivos. Eso está en la Mishnah, en la época que se llama la época de los Tanaim, que eran los repetidores, porque la gran función de los rabinos, hasta que se escribió, se publicó en la Mishnah, era repetir oralmente y recordar todas estas enseñanzas ancestrales. Dijo Rabbi Akiva, dijo Rabbi Meir. Bueno, pero eso también, creo que lo hablamos alguna vez, pero sí, lo hablamos. Ya hablamos de tantas cosas. No, pero digo, no Somos había... como viste una pareja en la cena. Claro, familiar, pero y no ya lo había hablamos libros. No, esto. pero lo hablamos, pero no había libros. La imprenta se inventó en el 1500 y pico. ¿Cómo la gente... Había 1400, sí. un poquito antes. Había copistas, pero tampoco, imagínate que hace... No, era 2000, carísimo. Que alguien te copie un libro a mano con todos los... carísimo. Entonces, todo, y creo que hasta hoy en día, porque la otra vez hablamos de Every, los marroquíes
Los marroquíes estudiaban todo de memoria. Sí, aparte, después el Era una técnica. Se volvió una técnica, ¿viste? Como, no solamente cómo recordar 6 dígitos, sino cómo recordar toda la Torá, y aparte una idea de un iluminado, poder recordar todo eso. Sí, se dice que Ederi, y yo tengo, digamos, morín míos, maestros míos que lo vieron, que él hacía la prueba del alfiler, que él tenía su Tanaj, su propio Tanaj, que siempre estudió toda la vida, y le daba un alfiler a sus estudiantes, y le decía, poné acá en un lugar, y él te citaba el pasuk de memoria. Decía, ¿qué palabra aparece? No sé. Bayom. Bueno, Bayom es muy común, pero lo que fuese, y él te citaba el pasuk. Pero creo reventar. Hay algunos que lo pueden hacer. No, pero así fue históricamente. Bien. Entonces la Mishnah puede ser un libro de jurisprudencia o bien un libro para que después porque aparte de lo divertido de la Mishnah, que aparte aparece algo fabuloso de la historia judía, que lo divertido de la Mishnah es que si bien es un libro legal o de tinte legal, no tiene la opinión de un solo sabio, o no tiene la opinión final, sino que tiene tal rabino dice A, tal rabino dice B, y los sabios dicen C. Entonces aparece más de una opinión sobre cada uno de los temas. Bueno. La suká puede tener más de un rabino dice la suká de más de 20 amot no está permitida. Otro rabino dice la suká puede tener más de 20 amot. Entonces, ¿cuál de las dos es? Entonces, ¿es un libro legal o no es un libro legal? Es un libro que tiene tradiciones legales, pero no legisla. Pero no sé quién lo escribió, o si en esa época se escribía de esa manera, porque por algo después tiene que venir el Yosef Karo con el Shulchan Aruch. Pero eso es mucho después, no, pero no digo, nos adelantemos. No, pero voy pasado, futuro, presente. Digo, ¿por qué? Porque la Mishnah y el Talmud es muy complicado, porque está muy desordenado y a veces no termina de legislar, no dice, bueno, esto queda como dijo Uri. Exacto. Bueno, por eso, porque no eran libros, idealmente, no eran libros para el AMJA, para el pueblo, eran libros de jurisprudencia para los sabios, para que los jueces, está la opinión de Rabbi Ud, está la opinión de Rabbi Meir, está la opinión de los sabios. En mi caso particular, aplicó A, B, C. O también para decir, estas opiniones son válidas, ¿no es cierto? La posición disonante es válida. Pero tenemos la Mishnah en la época de los Tanaim. Bueno. Antes hablamos en el último episodio que hay otro libro, otro compendio en la época que se llama la Tosefta. Tosefta literalmente significa agregado. Y son todas las opiniones legales y otros relatos que Rabbi Yehuda decidió que no entrasen en el canon de la Mishnah, pero que sabios 20, 30 años después de publicar la Mishnah consideraron que era importante que ingrese. Entonces lo tienen en lo que se llama la Tosefta. Que hoy alguien puede ir a comprar la Tosefta. Hoy puedes ir a una librería y decir, hola, ¿me das una Mishnah? Te dan una Mishnah. Hola, ¿me dan una Tosefta? Te dan una Tosefta. No, por eso. Y eso, a diferencia de otros libros que vimos, no está canonizado, pero es kasher para la tradición 100%, judía. 100%. No es importante. Es kasher, es apto, está bien, es parte. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar que esta es la gran tarea de los sabios de los Tanaim, fue la publicación de la Mishnah. Se cierra con la publicación de la Mishnah y se abre la época de los Amoraim. Amoraim son los sabios que comienzan a mediados del siglo III de la Era Común y van hasta finales del siglo V de la Era Común, comienzo del siglo VI, que son los sabios que Amorá significa comentador o estudiador, que estudian esa Mishnah. Ya no solamente tienen para estudiar el Tanaj, ya tienen otro libro para estudiar, que es la Mishnah, y lo comentan, lo interpretan, lo discuten, hacen que la Mishnah discuta con la Tosefta. ¿Sí? La Mishnah dice A, pero sobre el mismo tema la Tosefta dice B. ¿Cuál de las dos es? Tratan de decir, finalmente de las dos temas, ¿cuál es la halajá de todas estas posturas? Y traen historias, traen recetas de comida, traen interpretaciones de versículos bíblicos, historias de sabios, y eso es lo que hacían durante siglos en las yeshivot, en las academias de estudios, discutían la Mishnah. Y en un momento determinado, ya hacia fines del siglo V, ponen por escrito lo que se llama el Talmud Babli. El Talmud babilónico, también llamado Gemara. Hay algunos que entienden que Mishnah más Gemara es igual a Talmud. Eso es un gran error, no sé dónde salió. Talmud y Gemara es exactamente lo mismo. No, Talmud y Gemara es lo mismo, son sinónimos. Uno, Talmud significa estudio en hebreo, Gemara significa estudio en arameo. No, pero el Talmud comienza con la Mishnah y después continúa con la Gemara. No. Gemara y Talmud es lo mismo. La Gemara es el estudio sobre la Mishnah. No, pero digo, Mishnah, el Talmud o la Gemara está compuesta por la Mishnah y su comentario. Y su comentario eso se llama o Gemara o Talmud. Sí, eso estamos de acuerdo. Y como de alguna forma la Gemara o el Talmud se comió la Mishnah, porque pone la Mishnah en el centro del texto y después lo trabaja, se lo llama así. Y se lo llama también el Shas. Sí. Shas por los Shishas Sidrei Mishnah, por los 6 órdenes de la Mishnah. Pero no es tan así el Talmud, porque el Talmud no comenta todos los órdenes de la Mishnah.
Porque fíjate qué interesante. ¿Por qué el Talmud de la Gemara no comenta todos los órdenes de la Mishnah? Porque ya había algunos que habían dejado de ser relevantes. Claro. Por ejemplo, en Babilonia, todas las leyes agriculturales. No importa. No importa, porque por las leyes agriculturales, el Shvit, el año séptimo, la Orlá y demás. Se aplica a la tierra de Israel. Se aplica en la tierra de Israel. Entonces hay todo un orden que no está. O por ejemplo el tratado de Kodashim, el orden de Kodashim, de cuestiones sagradas del templo. Ya habían pasado otros 4 siglos, ya no había mucho para discutir porque no era parte de la vida diaria, no hay. Entonces hay unos 39 tratados del Talmud. Hay 63 tratados de la Mishnah, pero solamente 39 del Talmud de la Gemara. Y quiero hacer una explicación. Cuando hablamos de Talmud, hablamos de 2 Talmudes. Vamos a decirlo, eso. 2 Talmudim. Como te gusta a vos, dígalo. Uno es el Talmud Yerushalmi o Talmud palestinense, Eso, como te o el gusta a Talmud vos. de la tierra de Israel, que fue escrito a mediados del siglo IV de la era común. A ver, explica eso, porque cuando yo ¿Qué no te tipo? conocía, no salíamos así, no teníamos el podcast, antes que vengas a Argentina, una vez en un tuit vi que pusiste el Talmud palestinense. Y dije, ¿y este salame de dónde salió? Bueno, es que ya el territorio se llama. A ver, el territorio de No, Palestina, yo ya sé, estamos pero vos en- lo se- hacías para se lo dan pinchar. los romanos a mediados del siglo. No, pero quiero explicar algo. Muchos Dígalo. judíos utilizábamos el término Palestina. No se llamaba The Jerusalem Post, The Palestinian Post se llamaba. Herzl, cuando decía vamos a construir nuestro Estado en Palestina. Todos los ideólogos sionistas hablaban de Palestina. El Keren Kayemet habla de Palestina. Una vez que empezó a ser una cuestión conflictiva y empezó a haber un pueblo que se autodeterminó como palestinos, dejamos usar el término. Claro. Pero durante toda la Edad Media y la Edad moderna, hasta prácticamente la creación del Estado de Israel y un poquito después, era Palestina. Entonces, es decir, bueno, ese Talmud fue escrito por los sabios que vivieron en la tierra de Israel Sí. y se redactó más o menos en la Galilea a mediados del siglo IV, que es toda una interpretación mucho más corta, mucho menor, de forma menor trabajada, mucho más pobre, vamos a decirlo, que el Talmud babilónico. Hoy el Talmud, cuando alguien dice estudio Talmud, generalmente está diciendo de referencia el Talmud babilónico. Bueno. ¿Ok? Bien. Entonces, y después los sabios del Talmud en Babilonia escriben su propia interpretación, su propio comentario. Por supuesto que hay rabinos de Babilonia citados en el Talmud Yerushalmi, pero muchos más rabinos de la tierra de Israel citados en el Talmud babilónico. Hay ida y vuelta, pero son 2 Talmud diferentes. Hoy el que más estudia, por supuesto, fue el Talmud babilónico. ¿Sí? Perfecto. Y con el Talmud babilónico se cierra la época clásica, vamos a decirlo, de los textos rabínicos. A nivel, la era bíblica, su gran obra literaria es el Tanaj. La época rabínica, la Mishnah y el Talmud. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Paralelamente al Talmud, y especialmente en la tierra de Israel, hay otro género literario, que no es un libro, pero es una categoría que va a tener muchos libros en su interior, que es el Midrash. Eso es re interesante. ¿Qué es Midrash? Midrash es la homilética, la interpretación, la exégesis. ¿Qué es el Midrash? Es interpretar el texto bíblico. ¿Sí? Interpretar, deducir del texto bíblico, sacar historias, sacar interpretaciones, sacar fábulas, explicar el texto bíblico y hacer algo como decías antes, Elo, traer el texto bíblico a nuestras vidas. ¿Ok? Es como reactualizar el texto bíblico. ¿Cómo lo haces? A través de un Midrash. Es decir, esta ley bíblica viene a traernos este mensaje para esta vida. Claro, Rabino, ¿no tendría que explicar lo que es el Pardés, el Darush? ¿Eso va con el Midrash o no? Bueno, es interesante esta idea del Pardés, de este árbol del Pardés, que como que la lectura del texto bíblico tiene 4 categorías. El Pshat, el sentido literal, Muy bien. que es lo que podemos agarrar el Tanaj y leerlo. El Drash, que es la interpretación. ¿Sí? Perdón, el Remes. El Remes. El Remes, que es como una insinuación. El Drash, que es una lectura interpretativa más profunda. Y después el Sod, que es como los mensajes secretos cabalísticos y demás. No me quiero meter con eso. No te gusta. Pero vamos con el tema del Midrash. El Midrash, de vuelta. Por ejemplo, Elo, ¿podés ir a una librería y comprar un Tanaj, sí o no? Sí. ¿Podés ir a comprar un Talmud? Sí. ¿Una Mishnah? Sí. ¿Una Tosefta? No. Sí, pues. Hay, nunca vi. Tosefta. Se llama la Tosefta, el más conocido de Lieberman, Tosefta Kifshutá. Está la de Zuckermandel y la de Lieberman, las 2 más conocidas editadas en el siglo XX. Pero va. Por supuesto, mucho antes, pero editadas en el siglo XX. ¿Puedes ir a comprar un Midrash? Sí. No. ¿Cómo? No. O vas a El original desapareció. No, eso es lo que quiero decir que no. Todos se entienden mal y si los rabinos no te lo enseñaron en todos estos años. Pero yo tengo vamos a el con tus Midrash, rabinos. dice. Bueno. Yo me levanto y me voy. No, pero te digo, no, porque yo. Explica lo que es el Midrash. Dice. No, por eso. Son recopilaciones varios Midrashim. Pero... Ahí está, son recopilaciones para niños. Claro.
¿sí? En español de diferentes midrashim. Pero bien, vos no podés ir a una librería y decir, hola, señor librero, ¿me puede dar el No, pues midrash? está Midrash, Rabá, Claro, Midrash, y nunca los vi eso. Bien, te va a preguntar, ¿qué midrash busca, señor? Vos podés ir a una librería especializada en textos judíos, y no podés comprar el midrash, pero vas a ir a una sección que dice midrash. Y ahí van a estar publicados cientos De libros. de diferentes libros que son libros de midrash. Yo te voy a decir, las dos categorías de midrash más conocidas son lo que se llama midrash alajá y midrash gemara. ¿Qué es el midrash alajá? El midrash alajá es el midrash, la interpretación legal, que fueron libros de interpretación de 4 de los 5 libros bíblicos, del libro de Éxodo, del libro de Levítico, del libro de Números y del libro de Deuteronomio, que escribieron en la época de los Tanaim para deducir de los textos bíblicos la alajá. ¿Se entiende? Sí. Apareció un texto bíblico, un versículo, los sabios lo interpretaron. ¿Y por qué no había de Bereshit? Porque en Bereshit no hay alajot, en Bereshit no hay leyes, Perfecto. no hay mitzvot. Por eso se llama midrash alajá. Y vos me das el midrash, por ejemplo, está la Mejilta de Rabbi Ishmael. La Mejilta de Rabbi Ishmael es el libro de midrash alajá, de interpretación legal del libro de Éxodo. Ahora vas a la sección de midrash, vas a la sección de midrash alajá, de interpretación legal, y podés comprar la Mejilta de Rabbi Ishmael. Pero también puedes comprar la Mejilta de Rabbi Yohanan. A ver, pará. La verdad me perdí porque tuve que cerrar Sí. la puerta porque estaban con una sierra, estábamos con la ventana abierta. Perdón, no es la Mejilta de Rabbi Yohanan, es la Mejilta de No, Rabbi no, Shmuel empecemos Echai. de vuelta. Entonces, Midrashim, Midrash ¿cuáles son? No, significa interpretación. no, ya sé, pero no hay libros. Sí, hay muchos libros. Pero antes de llegar a los libros, hay dos categorías de No, pero midrash. los libros. Midrash alajá Sí. y midrash agadá. Midrash alajá Eso. son libros que fueron escritos en el siglo I, siglo II y siglo III de la era común, interpretando alágicamente, legalmente, Sí. por sobre todo también hay agadá, los 4 de los 5 textos del Sí. Pentateuco. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Está también Sifra, que es el comentario al libro de Baikra. Claro. O Sifra y Bemidbar, o Sifra y Dvarim, que es ¿Qué un es comentario. Sifra? Cifra significa libro, literalmente, Sí. que es el libro, Sí, se llama Sifra, o también se llama Torat Kohanim, sí. la ley de los sacerdotes, que son las interpretaciones legales rabínicas al libro de Baikra. ¿Se entiende? Vos podés ir a comprar la Cifra, vas y la lees. Sí. Bien, vamos acá. Pero ¿quién lo escribió la cifra? Diferentes rabinos, diferentes escuelas yeshivot de la tierra de Israel del siglo I, siglo II, siglo III de la era ¿Y eso común. está como canonizado, los Está canonizado. Midrashim? Está canonizado. Sí. Los Midrashim clásicos están canonizados. Ah, bueno. Y no hay más libros de Midrash alajá que en la época de los Tanaim. No hay en la época de los Geonim o Amoraim Bueno, o pero la Edad vamos Media. por parte. Entonces tenés Midrash Alajá y Midrash Agadá. Claro, dentro de Midrash, dos subcategorías. Midrash Sí. alajá y Midrash agadá. Midrash alajá, solamente son en total unos 6-7 libros, no hay más que eso, para los 4 de los 5 libros del Pentateuco, escritos en la época de los Tanaim, en la época contemporánea de la Mishnah. No hay más que eso. ¿Por qué? Una vez que los rabinos ya interpretaron eso, quedó como alajá fija. Lo que sí se abre en la época de los Amoraim, la época del Talmud, especialmente en la tierra de Israel, no en Babilonia, es lo que se llama el Midrash Agadá, que es, no solamente vamos a hacer un estudio homilético, ¿Qué es interpretativo. homilítico? A ver, Una homilía es como una prédica, una ejemplificación, una enseñanza moral, una enseñanza derivada de un texto. Homilético, interpretativo, hermenéutico. Lo prende el aire, porfa. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos calor acá adentro. Dale. Antes estaba prendido, estaba abierto. Midrash Agadá. Y dentro de Midrash Agadá hay una enorme categoría de libros. Los más conocidos son los Midrash Rabba. Eso, ¿viste? Yo te dije. Sí, que son. Raba. Ok, Rabba significa grande. Sí. Si hay Rabba, tiene que haber en arameo Sutra, los Midrashim pequeños. ¿Cómo surge esto? No sabemos y demás es muy debatible, muy discutible. Pero quiero explicar lo siguiente. Dígalo. Muchos creen que el Midrash Rabba es una colección de Bereshit Rabba. Es el comentario rabínico a el libro de Bereshit. Sí. Shmot Rabba. Y que todos fueron compilados por los mismos autores en el mismo lugar. Falso. ¿Cómo es? Falso. Bereshit Rabba y Baikra Rabba son los dos más antiguos, que son del siglo V, VI de la era común en la tierra de Israel. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, casi un poquito posteriores a la edición del Talmud. Fueron escritos por una escuela determinada de pensamiento rabínico, por sabios en el siglo V, VI de la era común. Pero el libro, por ejemplo, de Shmot Rabba o de Bamidbar Rabba, que son los Rabba a Números,
y a Éxodo son recién del siglo X de la era común, o hasta el siglo XI de la era común. Se dice incluso que Rashi no conocía Bamidbar Rabba. Pero ¿por qué asumieron el título de Rabba? Porque ya se hicieron muy populares. Entonces, pero hoy en día podés ir a comprar una edición de Dame los Midrashim Rabba. ¿Y cuáles son? Ok, son estos. Bereshit Rabba, Shmot Rabba, Vaikra pero Rabba, entonces Bamidbar están, Rabba. se pueden comprar. Estos sí. Esto sí. Bueno. En una edición, está bien, pero hoy es un problema, porque los compras como una edición completa y en realidad son libros escritos por autores diferentes, en momentos diferentes, en 5 siglos de diferencia. Y, bueno, no tienen... ¿Puedo hacer una confesión pública de Sí. ignorante? No me da vergüenza. Dale. Como estaba dudando, dije, ante la duda, digo la verdad. Yo pensé que Midrash Rabba era que lo había escrito Rabba, como ahora vamos a ver cuando decís el Tur, el otro. Bueno, pero pará, no estás tan equivocado. Yo sí, mirá, Porque Bereshit Rabba, no estás tan equivocado, porque Bereshit Rabba aparece que lo escribió la primera Imbra, Sí. Taj Oshaya Rabba, el por gran eso. Oshaya. Pero, claro, pero como se llama Oshaya Rabba, yo siempre pensé que era, como ahora vas a explicar, ¿cómo se llama? Después del Shulchan Aruch, el Tur, el Dur, el Bur, no sé. Dale. Todos esos que hay. Yo siempre pensé que Midrash Rabba lo escribió Juan José Rabá. No. Bueno, uno sí. Uno sí, pero después a Vamos. todos los demás se les dio ese mismo título. Interesante. ¿No? Pero eso es, por ejemplo, pero después hay otros libros que se llama el Tanjuma. Por ejemplo, muchas veces Sí. se ha citado el Tanjuma. Bueno, el Tanjuma es otra colección De muchos rabinos. de diferentes rabinos, también escritos en el siglo VI, V, VI, VII de la era común, también a Bereshit, a Shmot, a Vaikra, a Bamidbar y a Devarim, a los 5 libros de la Torah. También hay Rabba a las 5 Megilot, pero no quiero entrar mucho en detalle. También está llama una colección más tardía, se llama Ilkut Shimoni. ¿Sí? ¿Y ese no es de Shimón? Bueno, también, pero Lo recopiló Shimon. Eso, pero quiero decir algo muy interesante. Hasta el comienzo de la época de los Geonim, ¿sí? Que son los sabios posteriores a la época del Talmud, todos los textos judíos no eran atribuidos nunca a un solo autor. Eran como una escuela, era como el Tanaj, ¿sí? La Mishnah. La editó Rabbi Yehuda Nasi, pero están cientos de sabios nombrados ahí. Digamos, en el Midrash nunca es un sabio que interpreta todo. Pero escúcheme. Es una colección quizás editada por uno. Otra confesión. Sí. Yo siempre, hasta no sé hace cuánto, hasta hace 10 años, pensé que estaba Rashi y Tosafot, que lo tenemos que explicar, está en el Talmud, hay una parte, una sección más de explicaciones. Yo pensé que se llamaba Juan José Tosafot. O sea, no. Sí, después aprendí que eran, bueno, los nietos, los hijos, no, porque Rashi no tuvo hijos. Tuvo 3 hijas. Bueno, entonces como que eran, Tosafot vendría a ser los agregados. Ahora voy a explicar. Sí. Entonces, bueno, pero lo digo, yo también de chiquito, otra cosa más en confesión, yo cuando era chiquito decía, oy. No sabía que había que decir más el top, porque nunca me lo enseñaron. Entonces yo decía, oy. Bueno, está bien, está. Pará, como gente en Argentina dice... a la gente le digo, ¿cómo cantás la canción de Soda Stereo? Entonces uno te dice, ya que el amor, a que no sé qué. Y Gustavo Cerati dice, de aquel amor de música ligera. Y toda la gente lo canta mal. La gente llamen a Mou. No, bueno, pero eso lo dicen en chiste. Pero la mayoría de la gente la cantaba mal hasta que no empezó a ver internet y que se publicó la letra. Bueno, muy bien. Entonces, a mí me pasó con Tosafot, con la canción de... Entonces, hay muchos, en la época de los Amoraim y en la época de los Geonim, que es la época que sigue, que va desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo XI, hay una gran producción de diferentes Midrashim, que son colecciones exegéticas. Están Pirkei de Rabbi Eliezer, etcétera. Muchas colecciones que interpretan, no alágicamente, no legalmente, sino interpretativamente para darte enseñanzas, moral, comentarios, ser más incisivo en el texto bíblico y demás. También tenemos las colecciones de los Midrashim. Bueno. Después, en la época de los Geonim, que son estos grandes sabios de las academias de la tierra de Israel y de Babilonia, desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo XI, hay una gran producción literaria judía también, pero más diversificada. Por ejemplo, empieza la literatura, que voy a explicar bien someramente, de los Shutim, de la responsa. A ver. Por si no las escuchan. ¿Qué son Shutim y responsas? Es la casuística judía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es responsa? Alguien hace una pregunta, una she'elá, y alguien contesta con una teshuvá, con una respuesta. Shin y Taf forman la palabra Shut. Sheelot u Teshuvot. Preguntas y respuestas. Sí, era muy Elo, común. vos me preguntás, Uri, para Purim, ¿puedo tomar con vodka o solo tengo que tomar para cumplir la mitzvah con vino? Yo te respondo, no, Elo, cualquier bebida alcohólica está bien. Claro, y eso se compilaba y se publicaba. De vuelta, ¿hay un libro de Shutim? ¿Hay un libro de responsa? No, hay
decenas de miles de libros de responsa. Están los más populares, pero cualquier rabino que alguien le hacía pregunta respondía. El Rambam tenía. Bueno, yo justo te iba a nombrar a Maimónides, pero no sabía si me iba por... Pero en una época hay que entender también la tecnología y los medios de comunicación. La carta, ¿no?, era el medio principal de comunicación, pero en el caso de los rabinos, además la carta tenía una jerarquía que se publicaba. O sea, el Maimónides le contestaba al rabino de no sé dónde, ¿no? Sí. Y esa carta se publicaba. Claro. No es que era una carta así, sí, dale. No, porque esas cartas se volvían en algún momento de la historia como la jurisprudencia. Por eso te digo. Esa carta se volvió en un momento, decía, y aparte de los rabinos más importantes. Claro. Entonces, esa es la literatura. De vuelta, hay una sección en las bibliotecas judías, las librerías especializadas de Shutim. Pero no es que podés, hola, ¿me das la responsa? Te van a ver con cara de, ¿la respuesta de qué rabino? Bueno, en Chabad, el Tania, hay una sección que se llama Igeret HaKodesh, que son... Las cartas sagradas. Claro, que son las cartas que decidieron compilar porque él, no sé, trataba distintos temas y se compilaron y se hicieron un libro. Claro. Imagínate. De vuelta, desde la época de los Geonim hay, por ejemplo, Rab Natronai Gaon, Rab Ai Gaon, Rab Sherira Gaon. Escriben muchas teshuvot que son en colecciones de responsas. Y después en la Edad Media, en la época de los Rishonim, que es la época que se abre cuando termina la época de los Geonim, a mediados del siglo XI y va hasta la publicación del Shulchan Aruch, a mediados del siglo XVI, hay una gran proliferación de estos Shutim. ¿Sí? De vuelta, pero ¿cuáles son los libros más importantes de la época de los Geonim? Bueno, hay muchos libros de Shutim, hay muchos libros de responsa. También empieza a haber los primeros Sidurim. Por ejemplo, hoy todos rezamos de un Sidur, de un libro de oraciones. ¿Okay? Y no siempre hubo libros de oraciones, porque la gente se lo acordaba de memoria. El primer libro de oraciones es el Sidur de Rab Amram Gaon, que una comunidad judía no sabía cuáles eran las tefilot y él se las escribe todas en una carta. Baruch atah Hashem, a la mañana haces esto, a la tarde haces esto, a la noche haces esto, en Kippur haces esto. Y tenemos los primeros Sidurim. Qué bárbaro. El siglo VIII, siglo IX de la era común. Entonces, eso es en la época de los Geonim recién. Entonces ya tenemos Midrashim, ya tenemos la Mishnah, ya tenemos el Talmud. En la época, y ahí empiezan también los primeros intentos de códigos halágicos. Porque lo que vos decías, lo era muy cierto. La Mishnah y el Talmud no son códigos halágicos, tienen un montón de interpretaciones legales, pero en la mayoría de los casos no te dicen Ilgetake, la halajá es como tal cosa. Claro, bueno, yo... y tampoco está organizado. Bueno, pero es lo que yo siempre decía y digo, me van a llamar a picoros, pero yo decía, ¿cómo la Torá va a ser la palabra de Dios y va a ser una verdad revelada si está escrito todo desordenado, todo mal? O sea, agarrá un código civil de Argentina, Francia, Estados Unidos y ahí vas a ver que está por temas, con título, subtítulo, ordenado, inciso, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo me vas a decir que alguien puede escribir? Y después, eso te quería preguntar, Uri, que antes no te quería interrumpir. En esa época se acostumbraba, tal vez también los musulmanes, se acostumbraba a hacer así la Guemará, el Talmud, de compilar las discusiones, porque es lo más confuso. Sí, pero es Yo maravilloso. Siempre sufrí con el Talmud y la Guemará, no me lo banco. No, la verdad porque que te digo la verdad, a mí me pasaba que después de una hora digo, perdón, ¿de qué estábamos hablando? Sí. Ya me olvidé para qué vine, para qué me senté. En definitiva, no soy experto en el tema, si alguno sabe, diga, yo no conozco otra cultura que haya hecho como de sus libros principales, libros de discusiones legales e interpretativas. No conozco. Sí, el mundo musulmán tiene las hadith, que tienen los comentarios, que serán como los que van haciendo los comentarios de los califas y de los grandes emisarios musulmanes sobre los textos del Corán y las tradiciones de Mahoma. Sí existe un poquito de eso, que son también la base de la Sha'aría, pero en los judíos, lo que es equivalente al mundo musulmán y al mundo judío es la halajá. La halajá es el camino de vida judío, es la ley judía. Y lo que pasa es que la Mishnah y el Talmud tienen muchas halajot, diferentes rabinos, pero en definitiva no son libros claros. Elo que tiene un toque, dice, ok, discúlpame, no es que quiero entrar en toda la Mishnah y en toda la Gemara y revisar en toda la Torá que tengo que hacer en Shabbat. Dame un libro que me diga, Shabbat hay que hacer A, B, C y D. Esos primeros libros, ¿sí?, que llaman Alajot Psukot o Alajot Dolot y demás, alajot definitivas y leyes, grandes leyes y demás, fueron empezados a hacer en la época de los Geonim, que intentaban hacer códigos legales, que decir, ok, todo esto que habían interpretado los sabios, de la Mishnah, del Talmud, de los Geonim, te lo dejo acá servido en bandeja en un código legal. Ahí está, el Shulchan Aruch, te lo dejo servido en la mesa. No, está bien, pero te quiero decir, a mí lo que me fascina es que, para que la gente entienda, tal vez mucha gente, hombres y mujeres, no estudiaron en un seminario rabínico, una yeshiva.
es muy difícil la Guemará. O Sí. sea, hay gente que es como jugar al tenis o al fútbol. Te dicen, che, este pibe es un genio de Guemará. Y para mí, yo lo que descubrí es que por lo general es gente que es muy buena en matemáticas. Yo que de chiquito siempre fui malo en matemáticas. La lógica. No, pero no es lógica, porque yo estudié abogacía y los códigos tienen lógica, entonces a mí me es fácil aprenderlo, estudiarlo y retenerlo y entender el concepto. Yo toda la vida traté de estudiar Guemará y Talmud, ¿no? Lo mismo. Y hasta en un momento le pagué a un chico, un Talmid Jajam, ¿no? Para que diga, bueno, a ver, quiero un personal trainer. Sí, sí. Yo dije, lo mismo que con el deporte voy a hacer. Y estuve un año, 2 veces por semana, tenía que repasar sábado y domingo para los martes y jueves venir con la lección preparada. Y no pude. Obviamente un rabino me va a decir que no estudié lo suficiente, pero te quiero decir, es muy difícil la Guemará. Es difícil, no es para todos. Hay cosas que no son para todos. Pero Que bueno. después no tiene nada que ver con la porción semanal de Torah que estás estudiando. Porque puedes estudiar 10 horas por día de Guemará, estás en un DAF, en una página durante un mes y no ni sabes en qué para allá está. Es un mundo en sí mismo. Claro. Pero sigamos avanzando. Sigamos. En la época de los Geonim están los primeros códigos legales, pero no muy exitosos. El primer gran código legal exitoso va a venir de Maimónides, Claro. que es finales del siglo XII de la era común, Sí. ¿ok? Que es el Mishneh Torah. ¿Ok? Claro. El Mishneh Torah de Está Bilal bueno. Hazaká es el primer gran código Ese me encanta. legal judío, muy bien Me ordenado, encanta. muy bien compilado y demás. Se lo criticó bastante porque no trajo las fuentes Sí. y no trajo ninguna opinión, solo Sí. la suya, y él eligió Me cuál parece queda. bárbaro. Pero bueno, el Mishneh Torah muy Yo hubiese ordenado, hecho lo mismo. muy bien y demás. Después, en la época de los Rishonim, siendo el Rambam Maimónides uno de los grandes Rishonim, donde ya había Ashkenazim y Sefaradim, habíamos visto eso la vez pasada, ya desde el siglo XI hasta el siglo XVI, hay muchos libros de diferentes temas. Aparecen también libros de filosofía judía, que trataban de explicar a los judíos la cosmovisión judía de otras lecturas. Hay también varios libros de la Cábala, ¿no es cierto? El famoso Zohar, que algunos se lo atribuyen a Ese Rabbi tema Shimon de Bar otro Yochai. podcast. Realmente fue escrito en el siglo XIII ¿Cómo en realmente? España. Sí, esa es la verdad. Acá está, vengan a buscarlo. Sí, doy a mi dirección. Y Segurola, demás. como Ok. decía Maradona, Segurola Y eso, entonces hay como muchos libros de alajá, hay muchos libros de interpretaciones del Talmud, porque el Talmud también, ya para el siglo X, se vuelve en el libro más estudiado de los judíos, como bien dijiste. Claro. Un libro tan difícil que es como que tenías que estudiarlo con un maestro que ya lo había estudiado de su maestro para que te lo interprete, muy porque es muy difícil, críptico. muy difícil. Pero después Rashi, uno de los grandes rabinos Ah. ashkenazim del siglo XI, hizo un comentario monumental que ahora está en todas las páginas del Talmud. Che, eso, te voy a interrumpir. A mí nunca me preguntaste quién es el que más me gusta. Yo estoy ¿Quién celoso. es el que más te gusta? No, porque vos preguntabas personaje. Estamos diciendo porque cuando entrevistamos Ah. que tenemos que volver a los rabinos Sí, del ya mundo. vamos a hacer pronto, vamos a hacer pronto. Pero si hay alguien que yo admiro, a mí me encanta Maimónides, ¿no? Pero Rashi es impresionante lo que hizo ese Y es tipo. que Rashi es impresionante porque, ¿Cómo hizo? porque fíjate, hizo 2 comentarios monumentales a toda la Torá y a No, todo el Talmud, no se que son puede los creer. 2 libros No, no se centrales del pueblo judío. Y No en el se siglo puede. donde no había internet, donde no había nada. Yo la verdad me hubiese gustado, igual soy una bestia estudiando Guemará y todo eso, pero imagínate ser alumno de Rashi. Y sí, ¿no? Si me hubiese preguntado, yo por ejemplo, la otra vez lo dije, lo vuelvo a repetir, yo me quiero antes de morir conocer un extraterrestre, porque ya llegamos a llegar a una civilización, va a venir, ese tema de otro podcast, pero digo, si me preguntás en qué época me hubiese gustado, y no sé, ser alumno de Rashi. Es lindo. Ahí Uf. en Francia, tomarte un buen... Bueno, vamos. Entonces, después No tomo están, alcohol, están sus Uri. alumnos, que son los Tosafot, que también Ahí hacen está. comentarios al Talmud, pero quiero ir Sigamos. cerrando Cerremos. el episodio de hoy. de Ahora los tenemos que grandes- llegar al Shulchan Aruch, Bueno, el Tur, todo a eso. los grandes libros. Entonces, en la época se escribe el Mishneh Torah, es un gran código alágico y demás. Y después hay otros códigos alágicos. Y también hay algo interesante que aparecen en esos siglos también varios libros que llaman los libros de las mitzvot, los libros de los mandamientos, que enuncian los 613 Sí. mandamientos. Porque lo que es muy interesante es que Bueno, pero Maimónides está claro, también bueno, en ese- Maimónides escribe uno de esos, pero también está Claro. el Sefer Ajinú, y Exacto. el Sefer Yeraim, y Sí, el Sefer... está buenísimo. Ok, a Haredim hay otros libros, ¿ok? Hay otros libros que lo que tratan de hacer es enumerar cuáles son los 613 mandamientos. ¿Por qué? Ah. Porque la Torá no dice cuántos mandamientos son. El Talmud dice, al final de Makot, que hay 613 mandamientos, pero no dice cuáles son. Entonces después los rabinos en la Edad Media Está escriben buenísimo. libros para hacer eso. Hay libros de filosofía, hay libros, también empieza a haber muchos libros en la época de los Rishonim, de muchos rabinos que hacen su propio comentario a la Torá, como Rashi, como Ah. Ibn Ezra, como el Rashban, como Hizkuni, diferentes rabinos que van haciendo glosas a cada uno de los Ah. versículos bíblicos con interpretaciones propias. Y después llegamos ya para el siglo XIV y demás
a otro gran código del halajá que se llama el Tur. ¿Okay? O el Arba Turim. ¿Pero es antes o después del Shulchan Aruch? Antes del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch se basa en parte del Tur, que también es un gran código legal. ¿Qué es Tur? ¿La Rashei Tevot? No, Tur son columnas. Por eso. Arba Turim. Arba Turim. Las cuatro columnas. ¿Y quién lo escribió? ¿Qué? ¿Quién lo escribió el Tur? ¿Una persona sola o varios? Rabbi Asher ben Yaakov, ¿okay? El hijo del Rosh. El Rosh. El hijo del Rosh. Por eso, está Rosh, Tur. Claro, hay muchos rabinos famosos que no quiero entrar a hoy y demás. Está el Rif, está el Rosh. Rif, ese, viste, yo te decía. Nigash, hay muchísimos. Pero bueno, el hijo del Rosh, que fue uno de los grandes alajistas que va de Alemania a España a mediados del siglo XIV, escribe el Arba Turim, las cuatro columnas, que también se convierte en un libro de alajá muy exitoso. Porque si bien el Mishneh Torah era muy exitoso, principalmente era exitoso en el mundo sefaradí, no tanto en el mundo ashkenazí. Y en el mundo ashkenazí está el Bala Turim, ¿okay? Pero también es una mezcla porque él vive en Alemania y después migra a España, entonces tiene los dos mundos. Y después, vamos a decir, como el último gran libro clásico del judaísmo rabínico clásico, que es la meca del halajá, como el libro máximo del halajá, que es el Shulchan Aruch, la mesa servida escrita por Yosef Karo. Que Yosef Karo, ¿qué es lo que hace? Es una gran eminencia, místico, rabino, que también le habían dado el asmajá, como antiguamente no se daba, por Jacob Ben... Explica lo que es asmajá. La ordenación rabínica clásica, que su maestro la quiso reinstaurar después de 1400 años, una historia fascinante. Y él agarra todos los comentarios del Mishneh Torah, ¿sí? Del Rif, de Yitzhak Alfasi, ¿okay? Del Rosh, que eran como los tres grandes eruditos alajistas de los siglos anteriores, y el modelo organizativo del Tur, de las cuatro columnas, y escribe su Shulchan Aruch, que se convierte a mediados del siglo XVI en el libro más autoritativo de alajá rápidamente, a los cual luego Moshe Isserles, que es el gran rabino de Cracovia, centro del mundo ashkenazí para el siglo XVI, escribe su comentario a eso con las usanzas y reglas del mundo ashkenazí, que son las agaot, ¿okay? Los comentarios, las glosas al Shulchan Aruch, que se llama el mapá. Y por eso tenemos la mesa servida, el Shulchan Aruch, y el mapá, el mantel. Y así llegamos a mediados del siglo XVI. Ya habíamos hablado de los primeros libros del Tanaj, del siglo XII antes de la era común, hasta mediados del siglo XVI, el Shulchan Aruch y el mapá de Yosef Karo. Estos son los libros clásicos del judaísmo. ¿Y después no hay nada más? Sí, después hay muchísimo más. No, pero así grosso, los grandes hits. Los grandes hits, no. Después terminan ahí. No, después hay muchos comentarios al Shulchan Aruch, porque siempre una vez que se publica un libro, en el judaísmo es así, una vez que publicas un libro hay comentarios, porque ya el libro se cierra. Una vez que se cierra el Tanaj, hay comentarios al Tanaj. Se cierra la Mishnah, comentarios a la Mishnah. Se cierra la Gemara, comentarios a la Gemara. Se cierra el Mishneh Torah, comentarios al Mishneh Torah. Se cierra el Shulchan Aruch, comentarios al Shulchan Aruch. Y hay decenas y cientos de comentarios al Shulchan Aruch. Por ejemplo, en Chabad está el Shulchan Aruch Arab, que es el que escribió el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que es de acuerdo a la costumbre de Chabad. Claro, pero eso es muy específico. Claro, pero tiene algunos mini comentarios. Mini comentarios, mini glosos, sino mayoritariamente es todo igual al Shulchan Aruch. No, sobre ese, entre paréntesis ponen un regloncito. Entonces, después, por ejemplo, en el siglo XVIII, ya empezamos a fines del siglo XVIII, muchos textos hasídicos, ¿ok? Pero todos los textos hasídicos son de final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Y después sigue habiendo muchos comentarios al Tanaj también, ¿no es cierto? Del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, pues son comentarios que siguen. Y después siguió habiendo muchos libros, no tan autoritativos como compendios legales como el Shulchan Aruch, pero sí muchos libros de Shutim, de responsa. Porque eso sigue avanzando todo el tiempo, porque hay preguntas que Yosef Karo no pudo pensar. Las circunstancias de la época cambiaron, las tecnologías cambiaron, la situación de la gente cambió, por lo cual hasta el día de hoy hay libros de diferentes autores que escriben, ¿ok? Responsas. Elo pregunta algo, Uri pregunta algo y más, alguien me responde. Entonces, de alguna forma, estos son los grandes libros clásicos, por lo menos del judaísmo. También, por supuesto, que hay libros clásicos ya el misticismo judío. Hay libros clásicos del hasidismo, hay libros clásicos del sionismo, hay libros clásicos de la emancipación judía, hay libros clásicos de la historia judía, hay libros clásicos del Musar, pero el Musar aparece recién a mediados del siglo XIX. Entonces hay muchísimos libros clásicos. Los que dijimos hoy son como la biblioteca clásica del judaísmo rabínico. El Tanaj, la Mishnah, la Tosefta, el Talmud Yerushalmi, el Talmud Babli, los Midrashei Alajá, los Midrashei Akadá, los libros de Mitzvot, los libros de Alajá medievales. Esto fue un poco la gran biblioteca judía. Nos vemos en el próximo episodio de PLF. Chao.